Primero tratamos de ver el acumulativo, que es el primer objetivo que tenemos. Después, con el correr de las fechas, veremos hasta cuándo podemos seguir peleando por el título y cuándo no. Hoy nos dice que estamos a 9 del puntero, a 8 del segundo. Con el puntero todavía tenemos que jugar. Que la tenemos difícil, pero mientras tengamos esas posibilidades matemáticas, sin duda que vamos a seguir con la ilusión de pelear por el título. Pero nuestro principal objetivo hoy por hoy está siendo la clasificación en las copas. Tenemos que asegurar ese lugar para estar por tercer año consecutivo en Copa Libertadores, que para nosotros es sumamente importante. Y después en el torneo veremos hasta cuándo las fechas nos permitan seguir peleando. Y acceder a la fase de grupo directamente por Copa, ¿no? Sí, creo que sería nuestro principal objetivo entrar en fase de grupo. Creo que un repechaje es incómodo para todos, ya por la preparación que se tiene que empezar antes, que se empieza a jugar esos dos partidos de preparación, casi sin preparación, esos dos partidos de repechaje. Así que esos repechajes siempre son difíciles, siempre lo conveniente es entrar en fase de grupos. Ya hemos tenido estos últimos años las dos experiencias y cuando entramos en los grupos nos fue muy bien y cuando jugamos de repechaje quedamos fuera, así que esperemos poder clasificar directo y si no, bueno, habrá que pelear en el repechaje.